La Corte y sus alcances, la Corte y los muchos temas que ahí confluyen, la Corte y el jaloneo con el gobierno federal. Sergio Sarmiento. Sergio, ¿cómo estás? Manuel, siempre es un gusto. Muy buenas noches, Juan Pablo Leo. Juan Pablo. Manuel, Sergio, Jorge, buenas noches. Muy buenas noches, Jorge Fernández Menéndez. Manuel, Jorge. Sergio, Juan Pablo, un placer, como siempre. Muy buenas noches. Si les parece, lo dividimos esto en capítulos, porque por un lado está, digamos, la relevancia de la Suprema Corte, los temas que por ahí pasan, los que ahí se dirimen, las votaciones, las últimas, la más reciente hoy. Y luego están estas protestas, no sé si llamarles así, estos amagos, estas amenazas a ministros, a comunicadores por parte de algunos que no coinciden evidentemente con lo planteado por ciertos ministras y ministros, pero alcanza dimensiones, no sé cómo lo vea Sergio, a mí me peligrosas. parecen dimensiones inaceptables. Venía yo conversando con Jorge y recordaba yo cómo cómo Arturo Saldívar se quejaba de que lo presionó Felipe Calderón en el caso de la guardería ABC, que se opuso al proyecto que había escrito, un proyecto que consideraba que había responsabilidad de personas que no habían estado involucradas en los hechos, que hubiera llevado hoy a la cárcel a Francisco Garduño, por ejemplo, el comisionado de migración. Pero bueno, era su decisión. Dice que Felipe Calderón le mandó a Gómez Montt. No, acá lo estaba yo verificando antes de entrar al aire. Decía a Fernando Gómez Montt, que era su secretario de Gobernación, y que lo presionó y que le dijo que no estaban de acuerdo con su proyecto, y que Saldívar le dijo, bueno, pues ni modo. Le contestó con una frase que se ha vuelto ya clásica, dígale al presidente que contrató a un ministro, no a un secretario. Está bien, me parece correcto. Pero cuando vemos las presiones que estamos viendo hoy, amenazas, ataúdes, las presiones que está ejerciendo el presidente de la República, las descalificaciones de la ministra presidenta, Norma Piña, la verdad es que me parece inaceptable lo que estamos viendo. Yo creo que uno puede estar a favor o en contra de una decisión. Hay muchas decisiones de la Corte que no me gustan, hay muchas decisiones que sí me gustan. Usualmente lo que trato es de argumentar, no me parece que esto no es correcto por tales y tales razones, o esto sí es correcto por tales y tales razones. Pero no puedes decir que cuando hemos visto fallos de 8-3 o de 9-2, como han sido los últimos fallos de controversias constitucionales, pues no puedes salir a decir que los señores no saben, cuando claramente saben, cuando ves la argumentación que están utilizando. Y creo que no debemos olvidar, decías que teníamos que empezar con la importancia de la Corte, lo absolutamente indispensable que es tener una Suprema Corte de Justicia cuya función sea que las acciones de los gobernados o las acciones de los gobernantes no violen la legislación vigente. Puedes tratar de cambiar la ley, el presidente ha tratado de cambiar la ley, ha sido muy exitoso en muchas cosas, porque al contrario de los presidentes anteriores ha tenido mayorías en las dos cámaras del Congreso, pero una cosa es no estar de acuerdo con una ley, y otra cosa es lo que estamos viendo, que es realmente un linchamiento de los ministros de la Corte. Porque a la Corte lo es muy bien, no le toca ni ser opositor o opositora a alguien, a algún gobierno, a una persona, tampoco le toca ser militante, le toca dirimir, discutir y revisar la legalidad, la constitucionalidad de lo que ahí aterriza. La Corte es un tribunal constitucional. Hay países como España que tienen una Corte y un tribunal constitucional. En este caso encara las dos instituciones, ¿no? Nuestra Corte. Pero como decíamos, a ver, tú puedes estar de acuerdo, ¿no?, con decisiones que toma la Corte, pero desde aquella reforma de Ernesto Zedillo hasta ahora, yo creo, y no porque no lo fuera antes, porque con sus muchos defectos también funcionaba de alguna forma, pero desde la reforma... Pero no era tribunal constitucional. Claro, no tenía tanta autonomía como tiene ahora, pero desde aquella reforma hasta ahora, cada vez más la Corte ha ido tomando un papel importante, y todos los presidentes que yo recuerde desde aquella época hasta ahora, incluyendo el que hizo la reforma, Ernesto Zedillo, tuvieron diferencias con la Corte, pero no habíamos visto nunca
lo que estamos viendo ahora. Una cosa es tener diferencias con la Corte y otra cosa es tratar de condenar a la Corte en el Tribunal de la Opinión Pública y en el Tribunal de la Política Callejera. Lo que vimos el sábado es vergonzoso que el presidente el día de hoy haya apoyado a Cuitlahua García diciendo que era un muy buen gobernador y que hizo bien. No hizo nada bien Cuitlahua García. Fue una vergüenza cómo organizó el mitin con recursos públicos, porque ahí vinieron acarreados todos desde Veracruz, 1.500 personas. Es una vergüenza los discursos que se dieron, es una vergüenza lo de los ataúdes de Pérez Dayán y de la ministra Piña, es una vergüenza las agresiones que sufrieron los periodistas de Radio Fórmula. Entonces es vergonzoso y alimenta un clima de linchamiento político que al final no le conviene a nadie, ni siquiera al propio oficialismo. Porque muchas cosas están pasando y están llegando, se están decidiendo en la Corte. Sí, y creo que parte de este tipo de propuestas y lógicas que se han hecho con respecto a la elección por mayoría de los jueces de la Suprema Corte de Justicia no tienen fundamento alguno, hablando acerca de la importancia y la necesidad de una independencia. Hablaban de los diferentes modelos de sistemas de justicia a nivel internacional, los modelos europeos a los que se acercó la Suprema Corte a finales de los 90 con estas reformas y con estos diseños, y también el origen más norteamericano que han tenido las Cortes en México a partir de lo que sucedió en la independencia de los Estados Unidos, los documentos federalistas de Alexander Hamilton, en donde hablaban acerca de la necesidad de la independencia de los jueces que estuvieran enfocados en sus trabajos legales, en sus trabajos constitucionales, y que no se dieran ante las presiones del pueblo, ante las presiones de la mayoría y ante las presiones de los momentos políticos, que es justamente, me parece, lo que le gustaría a Morena en este momento, porque por eso los jueces son designados por 15 años, en otros países son designados de por vida, para no ceder ese tipo de presiones, para no estar preocupados por un tema de reelección ni de campaña, pero sobre todo no ceder ante la tentación de los tiempos políticos y de esas presiones políticas que por supuesto que existen y han existido a lo largo de los años. Pero sí me parece que una cosa son las presiones políticas naturales en la correlación de fuerzas del poder y de los distintos poderes que hay en nuestro país, y otra cosa son las amenazas y otra cosa son las acciones que hemos visto en un debate de bajísimo nivel, con un altísimo desconocimiento y con una altísima violencia respecto a lo que implica la Suprema Corte de Justicia, porque una democracia y en un país con la separación de poderes como la que tenemos, hay que entender que esa voz y ese poder que tiene la Suprema Corte de Justicia tiene que ver con una defensa de los derechos sociales, de los derechos humanos, de todas las mayorías y las minorías que hay en un país, y que no pueden responder únicamente a un grupo político con una cierta ideología que tiene un cierto poder en un determinado momento. Las Cortes y la Suprema Corte Mexicana está diseñada para sobrepasar ese tipo de retos. Yo le decía al ministro Pérez Dayán, no nos vamos a doblar y nada nos va a doblar, porque la Suprema Corte tiene un trabajo que hacer y lo seguirá haciendo. Ahora, vaya que se le está poniendo, digamos, una prueba, una serie de pruebas a esta Corte, ¿no? La Suprema Corte, sí, constantemente. Pues si se está descalificando, si se le está amenazando, porque se está amenazando a los ministros abiertamente al llevar ataúdes ahí, como lo hicieron también los integrantes de Morena en el caso de los consejeros del INE, pues claramente estamos viendo pues una amenaza de muerte. Me parece que eso no es aceptable. Creo que los ministros no son perfectos. Me parece que la decisión de la ministra Norma Piña de haber mandado estos mensajes a Alejandro Armenta, el presidente de la mesa directiva del Senado, pues revela una pésima decisión por parte de Norma Piña, y yo soy el primero en decirlo. Pero a ver, una cosa es que le diga por una parte Norma Piña a Alejandro Armenta, puedes ver a tus hijos después de estas decisiones o de estos ataques que estás haciendo. Y otra cosa muy distinta es que salgas a las calles a gritar que hay que matar o que mueran los ministros de la Suprema Corte. Eso me parece mucho más preocupante, y más cuando es algo que está haciendo un gobierno, en este caso el gobierno de Veracruz, utilizando recursos públicos, lo cual seguramente es ilegal, porque no se pueden usar los recursos públicos para atacar a otro poder. Pero me parece que los ministros no son perfectos, por supuesto que no son perfectos, puede uno estar de acuerdo o no estar de acuerdo con ellos, pero claramente estos ataques que estamos viendo sí son un peligro a esta división de poderes que tenemos en el país, que mal que bien es el mejor sistema que podemos tener y el mejor que hemos tenido. Y se relaciona, Manuel, Sergio, Juan Pablo, se relaciona también con otro tema, que es
buscar poderes homogéneos y dirigidos verticalmente, porque la Corte se ha encontrado con muchos temas y tiene muchos temas que dilucidar y temas muy complejos pero lo que sucede es que el gobierno ha tomado la decisión de imponer resoluciones a sabiendas de que se está violando la Constitución o que se están violando las leyes. Entonces, a ver, podemos ver en las etapas de esta administración, los 2 primeros años, las reformas constitucionales salieron, no tenía mayoría calificada Morena, pero también salieron con el voto de los partidos de la oposición. Sí. Se negociaba y se trabajaba y se trataba de llegar a consensos. Así debe funcionar la política. A consensos. Desde la elección del 21 en adelante, eso se perdió, y desde la elección del 21 las cosas se fueron imponiendo, y si no salía la reforma, entonces se imponían por decreto, que es lo que pasó con el Plan B, es lo que pasa ahora con estas leyes de seguridad nacional, lo que sucedió con la Guardia Nacional, lo que va a suceder en parte también con el tema de Grupo México, porque de la no expropiación. De la no expropiación, porque el tema es muy vulnerable jurídicamente. Entonces, obligas a la Corte a que tenga que tomar decisiones, y entonces con eso justificas el discurso del ataque. Y como no decide en el sentido en el que te gustaría. A ver, imagínate que llega este decreto de no expropiación de ocupación temporal a la Suprema Corte, y resulta que la autoridad de la concesión, que es la Secretaría de Comunicaciones, no está presente en el documento. Y la firma el secretario de Gobernación, el secretario de Marina y el presidente de la República, y la entidad que otorga las concesiones, la Secretaría de Comunicación, se nos olvidó. Bueno, es que eso cualquier tribunal lo va a echar para atrás. Y además no se dices que está basado en la ley de expropiación. Dicen, pero no expropias. Es una apropiación temporal, ¿no? Como le ponen una ocupación temporal. Pero basado en la ley de expropiación. Eso es, porque utiliza los considerandos del artículo, pone al artículo 27 de la Constitución, al artículo 28, a la ley de expropiaciones, hace toda una argumentación para expropiar, y después dice, y ordeno la ocupación temporal. No sé quién la redactó, pero bueno. Pero por eso es que cada vez más cosas van cayendo en esa cancha, en la cancha de la Corte, y el ambiente está muy caldeado y cada vez parece más tenso. Sí, y quedan pocos elementos en la agenda legislativa y pocos elementos también de aquí a las elecciones del 2024 que no vayan a llegar a la Suprema Corte de Justicia, entendiendo cómo ha operado Morena a lo largo, sobre todo de los últimos años, en donde no ha negociado con las partes, no ha negociado con la oposición, y lo que manda el presidente, como lo manda el presidente, como considera el presidente, así se vota, violando los procesos legislativos y violando, por supuesto, y más importante, el tema de la Constitución. Y la Suprema Corte, más allá de las filias y fobias y más allá de lo conservador o liberal que pueda llegar a ser, la interpretación que ha hecho respecto a esos procesos y respecto a esa constitucionalidad ha sido muy claro. Al igual de resistirse a partir de estas presiones que han llegado de diferentes partes en contra de cada uno de los ministros y que han estado resolviendo, como hemos visto, sobre todo en los últimos meses, y es la misma forma de operar que vimos con el Instituto Nacional Electoral en su momento, cuando hubo una incapacidad legislativa para negociar y para procesar una propuesta que venía de Palacio Nacional, y es un tema que se ha hecho extensivo ahora hacia la Suprema Corte, porque estamos hablando de que cuando echan para atrás la primera parte del Plan B, es cuando empieza toda esta andanada brutal y violenta de Morena en contra de la Suprema Corte. No es la primera vez y ya venía sucediendo, sin embargo, los tiempos son muy claros con respecto a las propuestas y con respecto también a las protestas que hemos visto por parte de integrantes de Morena y de personajes afín al partido político, pagados o no por los servidores públicos que tú quieras. Pero es muy claro el momento en el cual inicia esta andanada violenta en contra de la Suprema Corte, y tiene que ver con el Plan B y tiene que ver con un Plan B que venía previamente con respecto a lo que sucedió con mientras Arturo Saldívar fue presidente, el presidente López Obrador estaba muy contento con la Corte. Recordemos que el entonces presidente de la Corte presentó una gran reforma judicial y la aplaudió el presidente y dijo, ya ahora sí, ya dejamos atrás la corrupción. Cambia el presidente de la Corte, no se queda Yasmín Esquivel, que era la candidata del presidente, y en ese momento la Corte pasa de ser buena a ser mala. Pero a ver, lo peor de todo
Es que hay elementos en las reformas que quizás hubieran sido positivos. Una de las leyes que batió la Suprema Corte fue la Ley de Comunicación Social, por ejemplo. Bueno, yo desde el principio siempre me opuse a esta idea de que los políticos no hagan política. Yo siempre he dicho que hagan política, que tengan libertad de hacer política, de declarar. Esto se quitó porque presionó a Andrés Manuel López Obrador ante las declaraciones de Vicente Fox en la campaña del 2006. Pero lo curioso del caso es que ni siquiera se interesaron en que esto llegara pues medianamente, con mediana solidez a la Suprema Corte, porque pudiste haber defendido la libertad de expresión de los políticos, pero no, como no diste oportunidad de que se discutiera ni de que se leyera la iniciativa, como violaste todos los protocolos parlamentarios, ni siquiera se discutió el fondo. Tuvieron que batearlo, tuvieron que echarlo para atrás, porque parece que Morena hizo todo lo posible porque precisamente se la echaran para atrás. Estaba tan mal hecho el proceso legislativo que no había forma de que pudiera ser aprobado por ninguna corte. Sin duda. Y el jaloneo, Jorge, parece, pues, va a seguir, ¿no? La cuerda se va a seguir. Yo creo que sí, no veo elementos porque no veo disposición de negociar nada, porque eso tendría que ser parte de una serie de acuerdos políticos que yo no los veo. A ver, cuando hoy en la mañanera se felicita a Cuitláhuac por haber ido el sábado, por mandar a su gente allá, sí, entonces es muy difícil tener un acuerdo cuando tendríamos condiciones como para hacerlo. Jorge, gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Sergio, muchas gracias. Hasta mañana. Pásale muy bien.